llegó el momento, como todos los miércoles, de reflexionar, ¿no? Y de a lo mejor meternos más en profundidad en algunos temas que realmente lo merecen. Y está acá con nosotros el licenciado Giancarlo Quadrici. Mira, hoy te dije licenciado. Muchas gracias. No hay Dígame de queso, licenciado, no más de papa. Y estamos todos como, algunos ya la terminaron de ver, esta primera parte, porque se viene ya la segunda, y este resurgimiento de este Eternauta que hoy, ¿no? A través de Netflix está en boca de todos. Y en un momento donde la lucha colectiva o el héroe colectivo se viene a oponer estos tiempos, ¿no? El otro día hablábamos con Bernarda Llorente del Papa y decía, bueno, hoy ser humano es revolucionario en estos tiempos, ¿no? Ser humano, y yo creo que ahí le diste en la clave de lo que me gustaría abordar hoy. Digo, el Eternauta tiene como... nos incita, nos mueve a abordarlo desde montones de lados, ¿no? Digo, desde la obra, digamos, la época de la obra, el contexto en el que surgió la obra, desde la vida del autor, desde el mismo texto, y en sus dimensiones culturales, simbólicas, psicológicas, sociales, bueno, culturales, ya lo dije, creo. Es como, bueno, para quienes disfrutamos de la historieta, para quienes disfrutamos de los símbolos de la historia y demás cuestiones, es muy rico, Claro. y la verdad que tuve que hacer un esfuerzo para decir, bueno, ¿cómo hago para suscribir, digamos, circunscribir mi discurso a aquella parte en la que puedo dar algún aporte más como psicólogo, ¿no? Porque bueno, todo lo demás soy, digamos, puedo decir lo mismo que cualquiera, nada más, bueno, puedo decir lo mismo que cualquier psicólogo también, pero digo, tengo como alguna cuestión más. Entonces quería, en ese esfuerzo, ir a esto, ¿no? A decir, bueno, en el Eternauta encontramos un símbolo de la identidad nacional y de la humanidad nacional, digo, no de la identidad nacional, de la humanidad nacional, por eso voy a esto de ser humano, ¿no? Y esta identidad, esta humanidad nacional contra una alienación, digámosle, para decirlo con una fuerza. Digo, está ahí como muy fácil de decir un montón de otras cosas, pero no quiero decir un montón de otras cosas porque me parece que ahí perderíamos ese poder de símbolo que tiene el Eternauta, ¿no? Y ahí quería reflexionar con ustedes un poco sobre qué es un símbolo, ¿no? Un símbolo es algo que tiene como característica principal, digo, una palabra tiene como cierta pretensión de claridad, ¿no? Yo digo agua y ustedes imaginan una serie de cosas bastante claras y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Es un significante que tiene un significado, bueno, después le podemos dar otra vuelta, pero digamos que mínimamente una palabra tiene esos componentes. Un símbolo no trae solo un significado. Un símbolo en general trae muchos significados. En general trae a sí mismo, en él mismo condensado significantes, significados opuestos, ¿no? Digo siempre, por ejemplo, existe un símbolo que conocemos todos, en esta parte del globo al menos, la cruz. Y hay identificación y rechazo también, ¿no? Ante un símbolo. Exactamente, porque condensa incluso significados o valencias opuestas, digo. Insisto, la cruz que conocemos como la cruz cristiana, también podríamos pensar en la cachana, digamos, porque ese mismo símbolo, la cachana, digo, una especie de cruz de los pueblos originarios que representa también, tiene su simbología y tiene la misma forma, pero básicamente tenemos en ese símbolo, si lo describimos así objetivamente, tenemos algo que va para arriba y algo que se mantiene en horizontal, algo vertical y horizontal. Hay ahí, en esa conjunción de lo vertical y lo horizontal, una conjunción de la vida y de la muerte, ¿no? De lo terreno y de lo celestial. Por más que uno no se ponga a pensar en esas cosas y que vea solo un símbolo del cristianismo, además funciona lo que está atrás del cristianismo, que es exactamente esto, la unión de la vida y de la muerte, la liberación en esto, ¿no? Y va funcionando. Cuando uno mira un símbolo de un pececito en un auto, por ejemplo, me ha pasado durante mucho tiempo, pensé que eran todos de Piscis, digo, ¿cuánta gente de Piscis? Hasta que me encontré con alguien evangelista y me dice, no, es un símbolo de los evangelistas, digamos, porque claro, el cristianismo primitivo estaba identificado con un pez, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando uno mira al Eternauta, quizás algunos vemos al Nestornauta. Claro. Y eso nos resulta un símbolo muy claro que nos refiere como
la cruz al cristiano nos refiere a una serie de movimientos vinculados a la resistencia del 55, la resistencia después del 76, Oestergel, las tradiciones de la comunidad organizada, del héroe colectivo. Bueno, como para los cristianos el crucifijo representa todo eso, Sí, quizás para... representa la resistencia, bueno, es un símbolo de los desaparecidos, o sea, tiene como muchas lecturas, pero sí fue apropiada, no fue apropiada por qué sé yo, por la ultraderecha, el Eternauta, no. Es algo que se apropió desde otros lugares. Claro, porque si se apropia de la ultraderecha tendría que identificarse con un escarabajo inhumano o con una luz que viene del cielo, una fuerza celestial que viene a invadir y a trastornar la realidad cotidiana de todos, ¿no? Yo digo, bueno, es muy poderoso, me gustó el Eternauta porque aparece en un momento de mucha desolación, de mucho discurso en contra de la humanidad, exactamente, donde el odio parece ser un valor que hay que reconocer, que hay que fomentar, que hay que desarrollar, porque eso nos va a llevar a un buen puerto, cosa que nunca ha pasado. Aparece ahí y para algunos nos refuerza nuestras creencias, pero para otros que no están en esa cuestión, se le mete y empieza a generar reflexiones, espero yo, ¿no? Empieza a generar reflexiones sobre qué es lo que hace que este grupo de personas pueda resistir esta invasión de algo extraño, inhumano y alienante, ¿no? Alienante, por un lado porque parecen medios alienígenas, vienen, insisto, de las fuerzas del cielo, por otro lado porque las personas empiezan a perder, ¿no? su eje, y empiezan a decir cosas que no son propias, e incluso en algún momento hasta pierden la vida de tanta confusión, ¿no? Yo digo, en ese contexto la gente quizás pueda empezar a pensar de, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Y una de las cosas que hace es que a pesar de que hay tensión entre la competencia y la colaboración, a pesar de que hay tensión y el primer movimiento a veces es decir, bueno, me salvo solo, me voy, disculpen Sí, muchachos, yo me robo voy a la ver a mi camioneta y me voy. familia, está muy lindo, abro la puerta y me voy, y ahí ya rápidamente aparece que si uno sale solo se muere. Y después aparece la segunda parte de la solidaridad, que es una solidaridad menor, me animaría a decir yo, que incluso encontramos en primates, que es la solidaridad con la familia, con los que tengo cerca, ¿no? No es raro que una chimpancé alimente a sus hijos, incluso hasta cuando crecen un poquito. No es raro que un chimpancé genere algunas facilidades para su familia. Pasa que su familia es su forma de sobrevivencia. Lo que es raro es que una especie ayude al otro genéricamente, porque es un semejante, ¿no? Claro. Eso sí, es bien humano. Es bien humano y por eso digo, es un símbolo de la humanidad, digo, ¿no? Y de la humanidad argentina, porque la humanidad no se da igual en todos lados. La humanidad, exactamente por estas virtudes de la cultura y de la construcción de base de la cultura, hace que ser argentino no sea lo mismo que ser chileno, que ser brasilero, que ser estadounidense, que ser de Buenos Aires no sea lo mismo que ser de Santa Fe. Digo, cada cual va construyendo con los elementos que tiene a mano su cultura. A no ser que algunas fuerzas celestiales del libre mercado o de las redes sociales empiecen a homogeneizarnos y terminemos siendo cada vez más parecidos y encontremos que en realidad no hay mucha diferencia entre un multimillonario de Nueva York y un multimillonario de Asunción y uno de Buenos Aires. O no hay mucha diferencia entre un indigente, una persona que está en situación de calle. Bueno, ahí yo creo que hay más diferencias en un lugar o en otro, pero se van equiparando, digo, ¿no? Claro. La globalización tiende a esto que no deja de ser una deshumanización en la medida que nos quita nuestra forma de ser humano en este contexto, ¿no? Y cuando uno mira al Eternauta, por un lado, esta tensión entre la competencia y la colaboración y esta superación de lo individual, lo familiar y lo colectivo, ¿no? Como esto se va viendo en la serie, que a la medida que crecen las presiones ambientales, una de las alternativas y la más exitosa es la de ir extendiendo el concepto del otro. El otro no soy yo solo, el otro no es solo mi familia, el otro no es solo el otro, sino que es el de mi barrio, sino que son todos los que están conmigo, ¿no? Sí. André, le pregunto a Jean, a ver, te quiero hacer esta pregunta porque nunca me voy a olvidar
siempre cuento la anécdota de cuando fui a ver a Pinti a Salsa Criolla, ya por el 95, 96, y Pinti decía, hablando a 2000 kilómetros por hora, con esa verborragia extraordinaria que tenía, decía, hasta las elecciones recientes yo me sentía que estaba cambiando la Argentina, estaba denunciando la corrupción, los guardapolvos blancos, la leche podrida, los curros, todo esto del menemismo, todo. Dije que me sentía que estaba haciendo algo por el país. Después ganó Menem por paliza y ahí dije, váyanse todo a cagar, yo voy a seguir diciendo lo que pienso, pero indudablemente no cambia nada lo que yo diga. Muchos de los que vienen acá lo votaron, así que yo sigo diciendo lo que pienso y gracias por escucharme. La gente se reía, todo. Dicho esto, como introito, la pregunta es, además del símbolo que represente que un muchacho joven, votante de Milei, vea al Eternauta y le haga cambiarle, produzca un chip, ¿no tendrían que los líderes que están de este lado, del lado del campo nacional y popular, también ayudar a decodificar eso y llevarlo al... Porque a mí me pasa que tengo amigos fachos que piden mano dura, bajar el gasto, cortar los piquetes, todo, y vos le decís, qué facho que soy. Yo no soy facho, yo soy re progre, soy un radical progre, soy socialdemócrata. Y el tipo no se da cuenta que compró todos los discursos de los más fachos. Digo, no puede ser que el mismo tipo que vota a Milei y todo te diga, sí, me encanta el Eternauta. ¿Y cómo votas a Milei? ¿Qué tiene que ver? Claro, ese es el dilema, digamos, y es ahí donde nos encontramos casi como Pinti diciendo, bueno, la verdad que yo digo todo lo que tengo que decir, pienso todo lo que hago todo lo que puedo hacer en relación a mantener mi posición, pero el efecto en el otro no funciona. Es un poco, quiero decirlo de esta manera, como cuando un terapeuta se encuentra en sesión repitiendo por enésima vez ante la repetición del paciente algo que el paciente ya tiene ahí en su inconsciente, su doble inscripción, digamos, pero que todavía no le conecta, todavía no le hace sentido, todavía no puede trabajar. Digo, esto nos pasa muy seguido. ¿Cómo es eso? Perdón, no, nunca fui al psicólogo. Me fui muy rápido, no, pero digamos, me interesa pero hay un eso. fenómeno, a ver cómo hago para decirlo en muy pocas palabras, qué desafío. Freud decía, bueno, cuando hacemos consciente lo inconsciente, el síntoma se desarma. Muchas veces encontramos cuál fue el trauma, le decimos al paciente cuál fue el trauma, el paciente sabe qué es el trauma, pero sigue repitiendo lo Perfecto, mismo. Ahí está. Tenemos dos veces una doble inscripción, digamos, sí, de la cuestión, pero hay un trabajo de conexión de una cosa con la otra, el trabajo del análisis exactamente, por eso son largos, que requiere que esto vaya una y otra vez, pero sobre todo que tenga sentido en la práctica cotidiana. Ahí está, perfecto. Esto quizás, y esta es mi esperanza en esta identidad nacional, y quiero decir un poco más de la identidad nacional, digo, ¿no? Cuando uno mira los espacios que permiten la resistencia del Eternauta, son, por ejemplo, y me quedo con el truco de los viernes. Claro. La hija vuelve a encontrar a la familia porque recordó que los viernes se juntan a jugar al truco. Y este grupo de amigos que, a pesar de sus diferencias, sus diferentes recorridos vitales, sus tensiones, uno le debía plata al otro, los viernes se juntan a jugar al truco. Y hace 35 años que dicen los mismos chistes, como en un ritual, y se vuelven a reír. Y yo cuando miraba eso me pregunté, digo, ¿cómo hace alguien para traducir esto a otra cultura? Con estos amigos que tiene. Tal cual. Nos encontramos todos los partidos de River o de Boca y juntos nos encontramos a comer, hacemos los mismos chistes, contamos la misma anécdota, nos reímos, nos despedimos después del partido y nos volvemos a encontrar a los 10 días, 15 días. Aunque tengan ideas distintas. Total, ahí hay un poder. ¿Y qué es un poder que no es el poder de las redes? Es el poder del contacto humano, del vínculo con el otro a pesar de que sea distinto. Porque con parecido nos juntamos cualquiera, digo. Sí. Bien. Y el desafío... Tenés que ser tolerante. Digo, ¿quién vas a ser tolerante? ¿Con el que está en claro, las antípodas? Porque el tolerante con el que está con vos, ¿cuál es la gracia? Claro, tal cual. Y sostenerlo hasta que eso produzca algo, ¿no? Pero ¿cómo haces entender eso si vos hablás con un militante de... Yo hablo del lado que me interesa, y te dice, vos tenés cada amigo, ¿por qué no dejás a esos amigos? No te juntés más. ¿Y vos qué te crees que vas a cambiar este país con el otro 50% en contra? Uh-huh. No digo la dirigencia, yo digo tu vecino, tu amigo, tu pariente, tu empleado, tu compañero de trabajo,
es buen tipo, quiere lo mismo que vos, pero tiene otra idea. No lo podés cancelar ya. Exactamente, no lo podés odiar y eliminar, porque ese camino ya lo recorrimos y lleva A los tiros. a los tiros y a la muerte de los más débiles, ¿no? Bueno, hay una escena que ellos... Sí, pero ¿no? ¿cómo Que se- hay, eso hay no- un, no hay está un claro? momento de tensión cuando él le dice, bueno, lo mejor que le puede pasar a tu hija, ¿no? Es morirse. Es que se haya muerto en la nieve, Ay, ¿no? ay, Y él ay, se ay, calienta mucho. Y bueno, después cuando aparece a rescatarlo, dice, no nos vamos a pelear por una nieve de mierda, ¿no? Minimizando ese momento de mucha tensión, donde dijo algo que no tenía que decir, pero bueno, acá estoy, ¿no? Y es esto. A mí lo que me parece interesante es en estos tiempos donde están faltando estos liderazgos que estamos diciendo, que alguien vuelva a poner en agenda este tema, de que no te salvás solo. Y esto es lo que hoy nadie lo está pudiendo mostrar. Bueno, lo muestra una serie, por algo siempre se le pega a la cultura de estos gobiernos. Sí. Porque dejan estas cosas Sí, ya que saltó- pueden aparecer en cualquier momento. Saltó, como dice Andrea, ya saltó Majul, el velado Trebucas. Claro, porque ya es se el pusieron como peligro. locos ya con el Eternauta. Claro, porque la batalla es cultural, lo hemos dicho y lo dijo claramente Gramsci con la hegemonía cultural, lo han entendido muy bien del lado del otro lado de la mecha, digamos, y han hecho una batalla cultural impecable, muy poderosa, motorizada por grandes tecnologías, ¿no? Y acá vuelvo al valor de la humanidad argentina, digo. Si hay algo que permite la resistencia es el truco, la reunión, la agrupación con los vecinos. Cuando se juntan en el shopping hay una escena que me parece hermosa que es que están bailando chacarera. No sé si se dieron cuenta. No, yo no la vi en la el serie. shopping. No, Todavía no. Yo no la tengo terminé, Netflix, pero, a así ver, que- la reunión de consorcio. ¿Dónde hay reunión de consorcio? Acá hay reunión de consorcio. ¿Y No qué sé pasa? En otros países si hay reunión de ¿Y consorcio. qué pasa en la reunión de consorcio? ¿No? Digo, ¿cómo nos vinculamos con el otro? Como un otro que a pesar de ser distinto tiene intereses semejantes porque está con esa nieve de mierda alrededor, ¿no? O es alguien al que tengo que sacarlo y así ir yendo por delante, ¿no? Eso me hizo recordar mucho un texto de psicología política en el que un colombiano planteaba una situación terrible, una comunidad asediada por narcos, por paramilitares, por guerrilleros, por estados corruptos, una situación de esas que suelen pasar en Colombia y en muchos lugares de nuestra América, casi irresolubles, ¿no? Y cuenta cómo esta comunidad había logrado organizarse, negociar con las partes, etcétera, etcétera. Dice, y ustedes se preguntarán cómo esta comunidad aislada logró tener tanta fuerza y organizarse tanto. Y dice, y por la necesidad, porque si no lo hacían, se morían. Claro. Entonces cuando nos preguntamos qué es lo que nos va a llevar, qué es lo que nos va a llevar, que en algún momento podemos formular aquella síntesis como Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, Claro. ¿no? Esta comunión. Y bueno, es quizás que la alienación que nos rodea con distintos medios es tan fuerte que ponga en riesgo nuestra supervivencia, ¿no? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestra supervivencia como humanidad argentina está en riesgo? Claro, ¿dónde Pero- estará nuestro límite, no? ¿Dónde ¿Hay estará tiempo nuestro para una cuestión más con Giancarlo? No, porque es un tema muy profundo este que trae él, porque yo te planteo lo siguiente. Si tenemos la experiencia del nazismo, de lo que pasó en Italia con Mussolini, con Hitler, extrapolando ahora, yo digo, la pregunta que te hago, esa traer de la inconsciencia a la conciencia y el trabajo de llevarlo a la realidad y al cambio real y concreto, ¿es por generación espontánea o tiene que haber líderes que decodifiquen esto y que lo lleven a que vos entiendas que votás a Milei y te gusta el Eternauta, hay algo que no cierra ahí? Perdón que insista, pero creo que es la realidad que vivimos hoy, porque yo tengo gente muy querida que me dice, que vive en Capital, y me dice, lo voy a volver a votar a Jorge Macri, pero vos... Y trabaja en un lugar que depende de eso, le va para la miércoles, tiene mal el sueldo, no quiero saber, no sé si me entienden, no los quiero ver nunca, pero si hace 20 años que está en esto, no me importa, no quiero, no sé. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se logra una persona que sí votó en su momento al kirchnerismo y todo, y está con una cosa que no entiendo yo? Yo no lo termino de entender. Bueno, por eso usaba la palabra alienación, ¿no? Digo, hay algo que a nosotros nos suena como alienación. Por un lado, el juego de lo alienígena, digamos, como algo que viene de afuera y que nos ataca. Por otro lado, esta cuestión de uno que se pone en lugar del otro, digo, del oprimido que se pone en el lugar del opresor.
Ahora, en relación a tu pregunta, digo, hace falta un liderazgo. Bueno, claramente, el nazismo, el fascismo, esas épocas, digo, más allá del nazismo, fascismo, digo, estaba formada por grandes liderazgos y por masas muy homogéneas, en cierto sentido. Cuando un líder se dirigía a la plaza, le hacía una pregunta y la plaza decía, sí, no, ¿no? En este momento no tenemos la capacidad de construir una gran masa, ¿no? Hay como multitudes que no tienen la conglomeración en una persona. Tengo la esperanza de que quizás logremos conglomerarnos, agruparnos, agregarnos. Por un lado, como dijimos, en relación al espanto, ¿no? En relación al miedo y a la imposibilidad de seguir viviendo como lo que somos. Pero para esto tenemos que recuperar la identidad nacional, digo, ¿no? Si queremos seguir viviendo como argentinos, tenemos que darnos cuenta qué implica ser argentino. Y ahí creo que fue el primer gran golpe donde hicieron que ser argentino, nos hicieron creer que ser argentino es lo mismo que ser otra cosa, que un proceso que puede darse en un lugar se puede dar en el otro, ¿no? La globalización y la unificación del consumo, yo creo que es un enemigo muy, muy poderoso. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué puede generar tanta agregación como el consumo y el dinero? Y es algo que tenemos que seguir inventando, pero no lo vamos a inventar si renunciamos a nuestra humanidad argentina, y no vamos a sobrevivir si no logramos no vamos a sobrevivir como lo que somos, podemos sobrevivir como cucarachas, como humanos esclavizados, como otra cosa, ¿no? Pero como lo que somos, si no reconocemos que en el otro, aunque ese otro sea distinto, aunque ese otro esté opuesto en algunos puntos, hay algo en común, ¿no? Clarísimo. Giancarlo Quadrizzi, como todos los miércoles aquí en este Buscale la Vuelta. 10 de la mañana, 30 minutos, dale.